Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, Tarasco Pablo 95. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. La verdad que me da muchísimo gusto, mucho entusiasmo poder estar aquí otra vez y traerles a un invitado de súper lujo, traerles a un amigo, un maestro, un verdadero sensei, ¿verdad? Lo conocen en Twitter como @eltirapiedras. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por pasarte por aquí para el tema que tenemos para hoy. Vamos a pasarla bien, como la vez pasada con John Ford, hoy con otro director. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí. Justo para reivindicar a los cineastas que los críticos ningunean, pero el público ama. Exactamente. Pareciera que es quizás coincidencia, pero igual y no, y este es un ejercicio, una cierta conspiración para poner en su lugar a gente que merece estar en el Olimpo del cine, ¿no? Precisamente hoy vamos a hablar de Steven Spielberg, que es verdaderamente, yo creo que habrá gente que le guste o gente que no, cosa que es respetable, Sí, naturalmente sí. se entiende que te pueda gustar o más o menos un director, pero no se puede negar que Steven Spielberg es uno de los directores más influyentes y más importantes de los últimos 70 años del cine, tanto por lo que ha dado a nivel extra cinematográfico, o sea, meramente a la industria del cine, como lo que sus películas mismas han hecho. Exactamente. Creo que esa es una muy buena distinción que hay que hacer. Eh, una cosa muy diferente es que te guste alguien, que te identifiques con sus temas, que te agrade su estilo visual, que disfrutes la manera que tiene de narrar las historias. Y otra muy distinta es ningunearlo eh, en tanto a su oficio o la toma de decisiones que puede tener. Por ejemplo, claramente si no tienes un tormento religioso y no te gusta eh, los temas filosóficos y no estás dispuesto y quieres una película para pasártela bien, una cosa palomera de domingo, entonces claramente Ingmar Bergman no es Sí, no, no, definitivamente no. no es tu autor, ¿no? Claro. Este, o, o es, si no te gusta el surrealismo, si tienes si no tienes un sentido del humor un poco retorcido, si no estás dispuesto a burlarte de todo un poco, entonces no veas a Buñuel, ¿no? Sí, Porque totalmente. no te va a gustar. Eso no significa que Bergman o que Buñuel sean unos imbéciles, mucho menos que sean unos cineastas mediocres, porque claramente eh, no lo son, y quien sea que diga eso es el verdadero imbécil, ¿no? Sí, totalmente. A ver, es que esa es la clave, yo creo, de la crítica. A ti te puede gustar algo o no. Tú puedes decir, es que a mí, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Velázquez, no me gusta cómo pintaba Velázquez. Ok, Ujú. es válido. No puedes negar, sin embargo, que Velázquez es uno de los grandes maestros de la pintura universal. Te puede Exactamente. gustar o no, es perfectamente válido, pero si tú analizas, digamos que por punto su técnica, puedes llegar a la conclusión de decir, ¿me gusta? No, su técnica es depurada, correcta, y sus aportaciones son importantes en la historia común del arte. Sí, Ujú. ya está, no hay, o sea, esta dicotomía no tiene que ser sí y sí o no y no. Sí, tal cual. Una cosa es que no te diga su estilo, porque ahí al final hay, podemos tener valores diferentes, podemos tener maneras de comunicación diferentes, Uh -huh. y sobre todo intereses distintos. O sea, no a todo. A mí, por ejemplo, las películas de terror no me gustan particularmente, ¿no? Ok, Eh, y quizá las que me gustan son más de suspenso que otra cosa, ¿no? ok, sí. Este, eh, no es un género que particularmente me llame la atención. Y hay, y ya lo hemos platicado a propósito de John Ford y en otros momentos. El western es un género peculiar Uh que, -huh. que, el, que puede que a mucha gente no le gusta.
allí quizá más por prejuicios que por otra cosa, porque el westerns hay de todos tipos y para todos públicos, ¿no? Exactamente. Pero una cosa es la sensibilidad, otra cosa son los temas. Repito, el tema de Ingmar Bergman es clarísimo. Si no estás obsesionado con la muerte y el silencio de Dios y la incomunicación de los seres humanos, si no crees que hay allí algo interesante, no veas a Bergman. ¿No? Te va a parecer un plomazo espantoso. No, y probablemente salgas hasta con frustración y enfado de decir, ¿en dónde dejé estas últimas 2 horas? Exactamente, o ya no digamos algo que incluso a los que somos grandes entusiastas del cine, nos cuesta trabajo. Tarkovsky, por ejemplo, que es un gran cineasta que dices, justo un domingo en la tarde, ok, no, quisiera ver algo padre, pero y ves allí el Blu-ray de Tarkovsky, Criterion, que acabas de comprar y dices, ok, no. No. No, a ver, es que incluso hay cierto tipo de películas o de autores que incluso tienes que tener o sea, tienes que ya llegar con un mood específico, decir, ok, hoy quiero ver esto, o sea, porque es tan, hasta cierto punto llegan a ser incómodos, porque esa es su manera de aproximarse al arte, de incomodarte y de decir, vamos a ponerte las preguntas que te duelen, o sea, vamos a meterte el dedo en la llaga, y está perfecto, pero, o sea, son incluso momentos en donde tienes que decir, ok, vamos a prepararnos mentalmente para entrar a esto. Por cierto, muchas gracias, Lago Marlago. A mí tampoco me gusta el género del terror. Ahora mismo estrenarán la serie de Chucky, el muñeco malévolo, y no me apunto a verla. Pues sí, justo a mí tampoco, no soy muy adepto a este género. Pero hay a quien sí le gusta, y hay seguramente películas de terror, no sé, la primera Halloween, la primera Viernes 13, El Exorcista, o cosas así, que a mí que no me gusta las he visto por cultura fílmica general, y digo, claramente son muy buenas películas. Exacto. Ahora, quizá ya para introducir al autor de este podcast, creo que hay que dejar eso perfectamente en claro, que al menos Steven Spielberg, y lo dijo con todas sus palabras al principio de su carrera, dijo, no quiero hacer películas como Antonioni o Fellini, no quiero nada más el favor de la élite, sino que todas las personas disfruten de mis películas. Él desde muy pronto tuvo claro que apuntaba a un público lo más amplio posible y por lo tanto que tenía que desarrollar un lenguaje cinematográfico lo más transparente posible, lo más narrativamente convencional, lo voy a poner entre comillas, es decir, sin extravagancias nubelvaguescas Exactamente. o ritmos de contemplación de íconos ortodoxos como Tarkovsky o 300 páginas de diálogos a la Bergman, ¿no? Y de diálogo filosófico además, ¿no? Sí. O libre flujo de conciencia a la Terrence Malick, ¿no? Sí. Sino que claramente Spielberg tenía una pretensión de hacer un buen producto de entretenimiento comercialmente exitoso, pero que fuera artística y técnicamente de gran calidad, ¿no? Podemos decir incluso que hay aquí una paradoja, que el cineasta más convencional es tremendamente ambicioso porque quiere, como se dice en inglés, have his cake and eat it, ¿no? Sí. Quiere arte, quiere técnica, quiere público, quiere taquilla, quiere todo el paquete completo. Sí. Y lo mejor es que lo consigue.
Exactamente, la gran pregunta es, ¿lo consigue o no? Y yo creo que sí, y eso es lo que me parece absolutamente extraordinario con Spielberg. No, y además algo que pasa con Spielberg, o sea, siempre se ha dicho, ¿no? El cine y el arte en general tienen su mamá y su papá. Su mamá es el arte, su mamá es la parte que apela a los sentimientos, a la belleza, a la fealdad, a la reflexión, a la introspección, y su papá es el dinero. Y normalmente, o sea, tú puedes tener una gran película, tú puedes tener una gran obra, cualquier tipo de arte, pero al final necesitas también, o sea, vaya, o sea, los grandes mecenas, ¿no? Decían, ok, bueno, yo necesito tener un artista y tú necesitas alguien que te patrocine. Y Steven Spielberg entiende esto a la perfección y dice, a ver, yo soy un cineasta antes que un hombre de negocios, antes que un hombre centrado en el business, por decirlo así, pero entiendo que sin billete no se pueden tampoco todo este tipo de cosas que yo quiero plasmar. Y allí podríamos decir, es muy diferente de los ejecutivos hollywoodenses en el peor sentido de la palabra, que su principal motivación su principal y única motivación es siempre el dinero. Y entonces, por eso llegamos a estas franquicias de superhéroes tan polémicas, ¿no? Al menos para los cinéfilos de Hueso Colorado, ¿no? Aquí, guiño al Cascarrabias de Scorsese, ¿no? Pero bueno, ese es otro podcast. Ese es otro debate. Pero creo que una de las grandes virtudes de Spielberg es que ha entendido muy bien que la mejor garantía para forrarte de dinero en taquilla es hacer una buena película que funcione, que conecte con el público y que envejezca bien. Que 50 años después siga conmoviendo y siga emocionando y no digas, qué mal envejeció, qué cochinada. Sí. Al final, cualquiera que veas de él. Y ya tiene una carrera lo suficientemente larga. Cumple 75 años este año, o sea, ya no es ningún jovencito. Ya. No, y lleva trabajando además en el cine, o sea, inició joven además. Inició muy joven y no ha parado de trabajar. Además de que su obra temprana ha envejecido muy bien, creo yo, y ahorita seguramente iremos por ejemplo, nos vamos a ir metiendo. A discutirlo, pero cual cebolla por capas. Pero otra cosa que a mí me gusta poner sobre la mesa es que además sí podemos notar claramente una maduración del autor Steven Spielberg, quizá no de su lenguaje cinematográfico que siempre es transparente y podríamos decir infalible, ¿no? No creo que haya un solo cineasta vivo con un dominio del lenguaje cinematográfico tan preciso que no se le va una nunca, ¿no? Sí. Y quizá el defecto está en que el guión no acabó de cuajar, o el CGI se le pasó la mano, a ver, cosas así. Cosas que a veces incluso son ajenas al propio autor, al propio Spielberg, ¿no? O los actores que no están a la altura, no sé qué, pero el lenguaje cinematográfico, o sea, no puedo pensar en un momento Spielbergiano que diga, ay, ese corte que chafa, o esa... Sí, que dices, ¿y esto por qué lo hizo, no? Ese movimiento de cámara fuchi, ¿no? Creo que eso no sucede. Pero en cuanto a sus temas y en cuanto a lo audaz que se ha vuelto, creo que sí hay una maduración, y el propio Spielberg lo ha dicho. Las películas que hizo en los 2000 no las podría haber hecho él en los años 80. De ser
este cineasta al que se le acusa de, de tener temas facilones, de darte los problemas ya masticados. De repente en el año 2000, en los 2000 tiene Múnich, por ejemplo, que es una película sumamente incómoda y ambigua y con blancos y negros. No, y pues ahí yo creo que es, o sea, si analizamos su filmografía, es la película más oscura hasta dentro de ese sentido, porque, a ver, yo creo que hay, y en ese sentido podemos dividir a Spielberg en dos grandes vertientes, porque ha hecho de todo tipo de géneros, ¿no? Pero hay como el Spielberg más, dentro del mismo Spielberg comercial, hay un Spielberg como muy enfocado a las taquillas y al blockbuster, y luego está el otro Spielberg más experimentalón, con películas precisamente como Múnich, que dices, ok, y a ver, o sea, para él es un tema importante por la, ¿cómo se llama? Por el bagaje histórico que tiene él mismo como ser humano y por los eventos, o sea, pues a ver, o sea, en Múnich, ¿no? El septiembre negro, o sea, dices... Escogió para empezar un tema muy delicado, y lo peor es que se llama Múnich, pero no es sobre el atentado terrorista, es sobre lo que pasa después, Sí, sobre el las aftermath. ejecuciones extrajudiciales violando todas las leyes internacionales habidas y por haber. Y creo que es una película que a los israelíes o judíos sionistas los deja sumamente descontentos, y al resto del público, digo, no necesariamente antisemitas, pero a un público un poco más escéptico, Menos simpatizante. menos simpatizante, lo deja sumamente incómodo, porque para unos es propaganda sionista y para los otros es una crítica inmisericordia que viene que casi que viene de casa. Que viene de casa y por lo tanto es como de una puñalada por la espalda, un traidor, ¿no? Y digo, bueno, ahí tienen a su Spielberg convencional de temas facilones y masticados, ¿no? Y quizá lo podemos decir en otras películas. El Soldado Ryan, por ejemplo, puedes decir, es una película patriotera, desde un punto de vista puede parecer patriotera, pero qué curioso que una película tan tremendamente patriotera no romantiza ni 2 segundos la guerra, y es probablemente la película de guerra más realista y más brutal fuera de la Unión Soviética que se ha hecho, porque allí sí. Sí, bueno, es que ahí ya es punto documentalista. No, pero a ver, es que precisamente o sea, salvando el soldado Ryan, mucha gente dice, es que es una apología a todo el desembarco en Normandía, a la Segunda Guerra Mundial, al papel de Estados Unidos en la guerra. Y por otro lado, la gente que es, por ejemplo, los veteranos, ¿no? Que han estado en guerra, dicen, es que es la película, o sea, de verdad, así me sentía yo, ¿no? Y por el otro lado tienes al que dice, es que esta película no es apología, o sea, es incluso crítica, porque normalmente todas te romantizan, como tú dices, ¿no? ¿Cuántas películas no salieron propagandísticamente? La más famosa, Casablanca, por ejemplo, y es una romantización de Good Fight, ¿no? O sea, de nuestros valores en común y de Good Fight, y queda muy claro quiénes son los buenos y los malos. Y aquí realmente pues es casi como estas películas de Coppola criticando Vietnam, pero aquí vámonos todavía más atrás, ¿no? Sí, y con un tema sumamente complicado, que es cuánto vale una vida, que no es un tema frívolo, ¿no? No, para nada. O por ejemplo, yo creo que la que más roncha saca, por supuesto, es La Lista de Schindler. Sí, definitivamente. Que peca eso mismo de, es que es propaganda judía, ¿no? Y yo he escuchado a muchas personas en vivo decírmelo a la cara, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes estas críticas brutales de La Lista de Schindler que vienen de casa también, de Imre Kertész, que es el escritor del Holocausto, o uno, bueno,
Sí, es una de las voces más autorizadas. El que sobrevivió al menos, porque Primo Sí. Levi y Paul Celan se suicidaron y no les alcanzó el Nobel que a Kertész se lo dieron, ¿no? O por ejemplo, Claude Lanzmann, que tiene la película del Holocausto, Shoah, diciendo que justamente es como una fábula infantil, una romantización, una frivolización del Holocausto, o lo peor que pudo haber hecho Spielberg, hacer la película definitiva o la más popular sobre el Holocausto desde el punto de vista de un alemán. Y el héroe de la historia. Sí, además, o sea, no solo el alemán, exacto, o sea, no solo es la vista no solo es desde el punto de vista de los alemanes, yo te voy a decir que dentro de todos estos, ¿no? Que nosotros, o sea, no, o sea, nosotros deberíamos de voltear a ver hacia abajo y decir como, no, ustedes son los malos, no, te voy a presentar entonces a este que es bueno y te lo voy a, o sea, lo voy a heroizar y es un justo entre las naciones, ¿no? O sea, aquí el nazi es el héroe, ¿no? O sea, que por cierto, lo que hace el Liam Neeson en esa película, top level, esa es otra de las cosas que tenemos que hablar, que es un gran director de actores, Spielberg, pero creo que en la lista de Schindler allí está como todo lo problemático que es. O sea, si fuera, si no fuera el Holocausto y fuera la esclavitud en el sur de Estados Unidos, como de hecho Amistad, una de las películas más olvidadas de Spielberg, pero que creo que es gran película también. Sí, muy buena. Le podrían reprochar especialmente hoy en día es que es la narrativa del White Savior, ¿no? Aquí es la narrativa del Nazi Savior y los judíos en efecto son personajes pasivos a los que salva esta figura paternal benevolente llamada Oscar Schindler. Entonces, yo creo que justamente la grandeza de Spielberg está en que dentro de estas narrativas aparentemente convencionales y estas películas patentemente exitosas, hay unas capas de complejidad que no son inmediatamente evidentes, pero que a mí las críticas comunes que se le hacen a Spielberg creo que me apuntan a que tiene más carnita de la que se suele conceder, ¿no? Bueno, a ver, es que un buen director es el que puede presentar una película que se entienda en un nivel superficial, en un nivel más de reflexión, o sea, y que a cualquiera de los tres, o sea, según la veas tú y dices, bueno, me quiero desconectar, me da igual, perfecto, me encantó la película, más o menos, o sea, la trama es, tiburón en la playa ataca niños, o quiero poner atención, quiero reflexionar, la trama es, ojo con la corrupción política y el mensaje medioambiental, o sea, da igual en qué nivel la analices, desde el más básico hasta el más profundo, vas a encontrar algo. Y si un director cumple y vas palomeando y dices, ok, en lo más básico encontré cosas y en lo más complejo también, ese es el verdadero éxito y por eso la fórmula Spielberg funciona también, porque siempre encasilla todos, o sea, y por eso le gusta a todo el mundo, o a la mayoría de todo el mundo, ¿no? Sí, porque incluso puedes, a lo mejor Spielberg como director, como autor, no le gusta a todo el mundo, pero al menos tiene una o dos películas que le gustan a todo el mundo. Sí. O sea, todas las personas tienen al menos una película donde Spielberg les agarró así el corazoncito, se los estrujó. O sea, sí, incluso hasta si es placer culpable, ¿no? Sí. O sea, ¿quién es aquella persona absolutamente insensible y frívola que no acaba moqueando y berreando con E.T.? Sí, totalmente. O sea, es que por más que, y yo he escuchado el comentario, ¿no? Es que E.T. al final es o sea, y sobre todo hoy en día, ¿no? Que ya pasaron bastantes años de E.T. y que ya
los animatronics, las maquetas, o sea, ya empieza a ceder un poquito por esas limitaciones técnicas, y te dicen, y dices, es que cómo no te emocionas, o sea, cómo no puedes verdaderamente, o sea, te conmueve, es una película que te conmueve, y al que no le gusta E.T., o sea, si no es E.T., es por Indiana Jones o es por Tiburón, aunque sea por el miedo que causó el fenómeno de Tiburón, y si no es por Jurassic Park, ¿no? O bueno, obviamente los ejemplos que ya hablamos, ¿no? Pero, o si te gusta el cine más serio, ahí está Lincoln. Ajá, que es justamente. un drama político, es la menos Spielbergiana de las películas. Ahora sí les va. Mucho diálogo, poca acción, temas, temas complejos, personajes extraños, no precisamente simpáticos. O sea, está allí rompiendo prácticamente todas las reglas que había utilizado. Y sin embargo dices, Lincoln, ¿quién más hubiera podido hacer esa épica? No, o sea, es que yo cuando vi Lincoln en el cine dije, es que esto es guardando proporciones, por supuesto, pero es que esto te lo hacía Cecil DeMille, ¿me explico? O sea, es este tipo de películas pesadas, de mucha exposición, y de todas maneras funciona. Y dices, es que esto es súper alejado, porque además, o sea, comparamos lo que hace Spielberg 2-3 años antes, ¿no? O sea, las aventuras de Tintín. Vamos a traer a la pantalla, que por cierto, yo amo esa película, pero vamos a traer a la pantalla grande un cómic que ni siquiera es estadounidense, de un personaje de Bélgica, y es maravillosa la película. Y antes de eso, o sea, bueno, después hace War Horse, que es buena, y luego te suelta Lincoln, vámonos. Dices, órale. Y todas funcionan, cada una o sea, por sí misma, cada una se sostiene por sí misma. Y eso es lo que hace, yo creo, Spielberg tan Spielberg. Es que allí es donde a mí me deja sin palabras y me sorprende, porque o sea, se me hace inconcebible la versatilidad. Ya hemos platicado aquí, ¿no? La vez pasada de John Ford y la versatilidad, ¿no? Que Ford no es el director de western, pero no nada más hizo westerns, ¿no? Pero en el caso de Spielberg, resulta muy sorprendente cómo ha hecho como la película más acabada de varios géneros. Sí. O sea, el Soldado Ryan es la película de guerra, punto. Al menos la película de guerra de acción y no la película de guerra de contemplación metafísica como las soviéticas, ¿no? Sí. O sea, o las japonesas. Lo que es meramente batalla. Lo que es meramente batalla. No hay una mejor película de guerra en términos de producción, ¿no? La película definitiva del Holocausto, le guste a quien le guste, es La lista de Schindler. Con perdón de Claude Lanzmann, pero nadie se echa, ni siquiera los que somos grandes estudiosos de la Segunda Guerra Mundial y en general y de la Shoah en particular, yo no he aguantado ni la mitad de la Shoah de Lanzmann. Entonces, si lo que quieres es crear conciencia de la Shoah, resulta que Lanzmann pues llega a un público diminuto, mientras que Spielberg logró hacer la película del Holocausto definitiva. Y frente a muchas otras que caen en el kitsch, que caen en lo sensacionalista, creo que es de los temas más difíciles de llevar bien a la pantalla. No, es muy complicado, porque además es un tema que genera muchas pasiones, que levanta muchas diversos puntos de vista y ideologías, y Spielberg dice, vamos a hacer eso todo a un lado, aquí está tu película. Y emocionalmente, o sea, la crítica que se ha hecho de, a ver, es una película sobre la Shoah, y vas a estar comiendo palomitas durante, ¿no? El tacto que hay que hacerlo, ya digo, podemos hablar de muchas de ellas, pero el 80% de las películas de la Shoah a mí no me gustan porque no, llegan a ser hasta de mal gusto. Casi todas caen o la producción es muy chafa, o se les pasa la mano del mal gusto. Por ejemplo,
La serie esta de Shoah se llama, Ajá. Holocaust, fue la primera. Para empezar, en una serie de televisión allí que no era precisamente el medio más adecuado. Luego, War and Remembrance, que se les pasa la mano pues, de violencia gráfica. O sea, sí Sí. ponen Sí, usan mucho imagen de archivo. no imagen de archivo, recrean las cámaras de gas y meten la cámara dentro de la cámara de gas para que veas, son 5 minutos de que veas cómo se asfixia a la gente. Sí, O sea, es. eso yo creo que y en cambio la lista de Schindler tiene el equilibrio sutilísimo y perfecto entre la violencia gráfica y el pudor y la elegancia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que es la historia así más potente que puede haber. Entonces, tienes la película de guerra definitiva, tienes la película de la Shoah definitiva, tienes el cine infantil definitivo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, tienes la película del monstruo definitiva. No, y, a ver, incluso yo diría las biopics, o sea, las más definitivas, probablemente tengas las de Spielberg. ¿No? O sea, al menos Lincoln, no hay, por lo menos Lincoln, a ver, yo sé que no es algo que a la gente le encante, pero Catch Me If You Can, o sea, ajá. te presenta un cuate que sí es cierto, que se redimió, que después trabajó para el FBI, lo que tú quieras, pero al final, toda la película estás empatizando con un criminal. Nos pone el lago más lago. Creo que el tema de la Shoah es muy difícil de abordar y muy delicado, por eso Spielberg es un genio al abordar desde su propia educación y formación. Justo. No, y a ver, algo que a mí me impresiona mucho de Spielberg, es un director que ha logrado que se genere interés en demasiadas cosas. O sea, porque tú dices, gracias, o sea, y pareciera ser coincidencia o pareciera ser casi broma, pero la arqueología, por ejemplo, tuvo un auge a partir de Indiana Jones. El estudio de los dinosaurios en específico, o sea, hasta antes de Jurassic Park a nadie le interesaba, o a un grupo muy selecto, y después de Jurassic Park la gente dijo, vamos a estudiar dinosaurios, y precisamente, o sea, a ver, cuando sale Jurassic Park la gente todavía ni siquiera sabía que los dinosaurios se habían extinto porque había caído un meteoro. O sea, esta idea, esta teoría, ni siquiera era algo que fuera comprobado científicamente. O sea, creo que es un tipo que ha logrado, a través de sus películas también, que la gente se interese en el tema de fondo, ¿no? Arqueología, derecho, lo que sea, o sea, porque está tan bien presentado, está tan bien estructurada sus películas, sus personajes, que te terminas empatizando con todo el contexto, ¿no? O acabas de decir Indiana Jones, la saga de aventuras definitiva. O, Ay, ay, o, top 3. o no sé, Top 3. pero ahí están, pues. O sea, podemos. Indiana Jones top 3. Igual, Definitivamente yo creo que es la película anticomunismo más grande. Eso sí. ¿Anti qué? Anticomunismo en general. ¿Por qué? Indiana Jones 4. Ah, Porque es bueno, canon Indiana Jones 4. que es la peorcita de la saga. Se nos olvida, pero Indiana Jones 4 es canon. Hay que decirlo, pero por ejemplo, está, si no la definitiva, en ciencia ficción, o sea, el Annus Mirabilis para la ciencia ficción, que es en 1977, Uh-huh. al lado de Star Wars está Encuentros cercanos del tercer tipo, que es una grandísima película de ciencia ficción, ¿no? Y a ver, ojo, en ese mismo tema, Spielberg no está tan lejos de Star Wars. O sea, uno de los consejeros más cercanos de George Lucas es Steven Spielberg. Y ok, no hay que quitar el crédito a George Lucas de Star Wars, por ¿No? supuesto, pero Como Steven George Spielberg Lucas de Indiana Jones, de Indiana exactamente, Jones. ¿no? Pero, o sea, al final ellos dos siempre han estado ahí. O sea, sí es verdad que me queda muy, muy claro que muchas ideas que Steven Spielberg rebotó con George Lucas están en Star Wars, porque, bueno, pues ellos dos eran muy y mugre, ¿no? Ahora, tengo enormes ganas de que llegue diciembre Uh-huh. para poder ver West Side Story Yo también. y ver si Spielberg, de los pocos géneros que le faltan,
Ujú. es, es el musical. Y al menos el trailer se me cayó la quijada Sí, de lo hermosa que se ve estéticamente, de la producción, eh, del lenguaje visual, la iluminación pornográfica de Janusz Kaminski, que es el mejor iluminador que existe la de pantalla. toda la industria, sí. Sí, es lo menos eco-friendly del mundo, porque seguramente se echa ahí Sí, este, saca 100, 10,000 focos por cuadro. exactamente, ¿no? Sí. Así, así de 100 kilowatts por 10 minutos de cinta, ¿no? Pero nadie ilumina mejor una película que Janusz Kaminski, ¿no? Y entonces, esa, el, que también ahí puedes decir, ahí tienes lo convencional de Spielberg, también es un esteta, Ujú. es No, una estética quizá no preciosista como cierto, como Malik, ¿no? ajá. Pero que también tiene un lenguaje visual que en muchos momentos no le pide nada a estos grandes pintores de lienzos A ver, cinematográficos. Spielberg ha generado incluso su propia, o sea, yo creo que cuando tú generas tu propia estética y alguien puede ver un plano y decir, eso es de Spielberg, ya eso en sí mismo ya es, o sea, el top del top del arte. O sea, cuando alguien puede escuchar una pieza, leer algo, ver algo y decir, esto es de tal director, de tal pintor, escultor, Ajá. pintor, músico, lo que sea, y decir, esto es de esta persona, ya llegaste al Olimpo de los dioses. O sea, y eso ya es el caso con Spielberg, Sí. ¿no? Y de este musical, a ver, la gente normalmente, y no sé por qué, creo que desechan un poquito a los musicales en Uh-huh. general. Porque, a ver, hasta cierto punto los musicales parecen ser parodias, comedias, o sea, pero yo creo que es el género más difícil de lograr en el cine. Sí, cierto, Porque si lo has ciertamente. mal llevado efectivamente es una, o sea, es una parodia, ¿no? Pero un Uh-huh. musical bien llevado, o sea, los musicales clásicos, o sea, ver a Fred Astaire bailando con Ginger Rogers y cantando, Sí. y digo, o sea, The Sound of Music. The Sound of Music, incluso La La Land, ¿no? O sea, ya trayéndolo a temas recientes, o Los Paraguas de Cherburgo. Yo tengo mucha fe en esta película. Yo creo que West Side Story va a ser algo que realmente va a decir Spielberg sí puede hacer todo. Porque ya ha hecho de todo. Creo Pero que con esto sí. le falta un western. Está el Sí, principio de Indiana Jones, e Indiana Jones coquetea y muy entre comillas. con Ajá. el género, pero no es propiamente un western. Sí, exactamente. A ver, el problema de eso es que realmente ya no hay nadie, o sea, Tarantino se atrevió a hacer un western, ¿no? Pero porque Tarantino es, tranquilo, ahí tenemos, ahí hay, ¿cómo se llama? Lo que tiene el estar en la naturaleza. No, No, pero en efecto, los musicales es muy difícil hacerlos bien. sí, Y digo, aquí qué bueno que Spielberg agarró el musical absoluto, ¿no? sí, Mm, o sea, justo si hay un musical que tiene una complejidad que no es normal en Broadway, porque tiene una complejidad operística, sí, tiene unos temas sociales muy agudos, tiene no, una pesadísimo. continuidad entre la música, el drama y las coreografías que no tienen el resto de los musicales, eh, pero que creo que la película original eh, es bonita, pero no tampoco envejeció bien, porque tiene esta cualidad muy pastelosa Sí, de, a ver, el tema del Technicolor. del, del sí, de un Technicolor que no me alcanza a gustar, no es como el Technicolor de lo que el viento se llevó. No, o el Technicolor del Mago de Oz, ¿no? Que al Eh, final lo ajá, logran hacer que creo que es el único Technicolor pasteloso que que funciona. funciona. Sí, definitivamente. A ver, es que el Technicolor al final es una tecnología que en su momento fue groundbreaking y en su momento decías, ¿cómo hicieron esto? Pero hoy en día sí, es Bueno, complicado. hablando de musicales, está Las Zapatillas Rojas, que es un Technicolor Sí, muy bien logrado. Pero este,
yo le tengo mucha fe realmente a que incluso me sorprende y diga, ay, ya también llegó a la cima del musical, o sea, ya no sé qué más va a hacer, ¿no? A ver, Pues, es que eso es con este hombre. Lo que haga lo va a hacer bien. sí, le faltaba una animada 100%. Bueno, ahí está Tintín, que como bien dices, me parece una gran película. Además de visualmente es muy, muy bella. Uh-huh. La historia fluye muy bien, es súper entretenida, es para toda la familia, es justo lo que tiene que ser una película así, ¿no? Sí, totalmente. Y además mantiene la esencia de lo que el personaje, o sea, agarra a un personaje que ya existe, que ya está tratado, que tiene sus aficionados, digamos de cierta manera, y lo respeta y dice, ok, vamos a trabajar con esto. Y lo hace muy bien. Exacto, entonces podemos, y algo que quería decir yo es que incluso si dentro de la, dentro de la versatilidad Spielbergiana, de todos estos géneros diferentes, al final cuando uno ve la obra en general, te das cuenta que sí empieza a salir sí empiezas a emerger la personalidad del autor. O sea, para ser un cineasta con un estilo hollywoodense, ¿no? Que ya lo decíamos también a propósito de Ford, ¿no? El Hollywood clásico pone al director como que esconde la mano y entonces no te das cuenta que el director está presente, no es un sello autoral tan marcado como en el cine europeo u otros cineastas hollywoodenses, Tarantino, por ejemplo, o hasta el propio Scorsese, Sí, ¿no? totalmente. Eh, pero resulta que ya, si uno empieza a ver que la mano de Spielberg se nota, porque, eh, por supuesto, si tiene el mejor soundtrack, o más bien el mejor score posible, pues, probablemente es John Williams. Y si es Sí, de John Williams, probablemente es totalmente. Spielberg. Si tiene esta iluminación exuberante, ya dice es Janusz Kaminski, Sí, también. es Spielberg. Eh, si tiene algún, eh, algún punto de experimentación, ok, vamos a experimentar ahora con el blanco y negro, vamos a experimentar ahora con la cámara al hombro, vamos a experimentar con CGI o con animatrónicos o con niños o con eh, o, por ejemplo Ready Player One que no es una película que me haya gustado particularmente, pero entiendo muy bien lo que quiere hacer de, de, de difuminar la frontera entre el cine y los videojuegos, ¿no? Sí, Eso me parece sumamente interesante. O el Big Friendly Giant, que tampoco creo que es de las cosas que más me gusta, pero la disfruté y también alcancé a ver. sí, Mira, es una película híbrida de mitad animada, mitad, eh, live action. mitad live action, entonces, y por supuesto están los temas Spielbergianos. O sea, está, por supuesto, eh, la visión infantil, que claro que eso es del Spielberg más, ya el Spielberg del 2000 para acá ya no es tan infantil, Sí, ya no está tan marcado. Pero sí, el Spielberg ochentero es más del hacia la 80 infancia. y todavía hasta inteligencia artificial, que creo que es toda una, es, Sí, es su película más infantil en el sentido de que es sobre niños, no que sí. es eh, no es, No por el tema, sino por es el cast. childlike, no childish, ¿no? Uh-huh. Eh, este, y junto con el tema los temas infantiles está, por supuesto, la obsesión constante con la paternidad. Sí, Todas las películas de Spielberg tienen como problema fundamental
la paternidad y los problemas de la paternidad, ya sea desde el punto de vista de los hijos o desde el punto de vista de los padres. E incluso puedes decir que todos los héroes de Spielberg son estas figuras patriarcales benevolentes, que muchas de ellas que son tipos comunes y corrientes, cuyo arco tiene que ser superar sus miedos y sus limitaciones para defender a los suyos y a su familia. Sí, o sea, patriarca benevolente es Lincoln, patriarca benevolente es Schindler, patriarca benevolente es el Dr. Grant, patriarca benevolente es el jefe Brody, ¿cómo se llama el agente, el de Catch Me If You Can? Sí. Bueno, no, el capitán Miller. Hanratty. El agente Hanratty, el capitán Miller de Saving Private Ryan, ¿no? El propio Henry Jones. Bueno, exactamente. Bueno, Indiana, y no solo eso, regresa de Henry Jones, lo pasa hasta Indiana Jones, o sea, es el ciclo entero, ¿no? Claro, incluso aunque nada más en la 3 está presente, o sale su cara, pero en las otras dos películas está implícito dentro de este tipo raro que es Indiana Jones, ¿no? Incluso, por ejemplo, en War of the Worlds, sí. Al final, ¿qué es lo que el personaje de Tom Cruise? Que a mucha gente no le gusta en ese personaje, pero creo que a mí sí, porque funciona. Tom Cruise, no das 3 pesos por él, dices, ay, es otro personaje anodino, pero no, de hecho no. Medio infantil y no sé qué. No, pues claro, ese es exactamente el personaje que tiene sentido, que cuide que proteja a sus hijos, ¿no? No, o sea, en todas, o sea, en Catch Me If You Can, no solo Hanratty, también, o sea, también al final el personaje de Frank Abagnale, al final, o sea, todo otra vez relación con su papá, cómo es que llega a ser, o por qué se convierte en lo que es en Puente de Espías de Tom Hanks, ¿no? O sea, toda esta cosa con sus hijos, de la necesidad de estar con su familia, o sea, al final ese es un tema que para Spielberg es, ya ver, o sea, en Jurassic Park incluso lo trata, o sea, me voy a regresar porque ahí está mi hija, ¿no? O sea, voy a ir a donde ya sé que está el peligro de los dinosaurios, pero es que ahí está mi hija y tengo que ir. Exacto, está presente en todos, incluso en las primeras, donde está el padre como y el propio Spielberg lo ha dicho muchas veces, que cuando que su padre era pues alguien bastante estricto, del veterano de la guerra, ingeniero que trabajaba mucho y entonces lo veía poco, y entonces era un tipo estricto y distante, mientras Spielberg creció rodeado de mujeres en casa con una mamá Peter Pan, que por cierto, Hook, otra película sobre pero lo infantil, la que más, quizás la que y lo paternal, ¿no? Así, allí está. En esa está clarísimo. Está clarísimo. Y Spielberg y cuando se divorciaron sus padres, porque la mamá le puso el cuerno al papá, el papá se echó la culpa para lavarle el nombre un poco a la mamá frente a los hijos, y entonces durante años y años y años el propio Spielberg estuvo guardando un resentimiento muy fuerte contra su padre, cosa que se nota en E.T., en Encuentros cercanos del tercer tipo, incluso en Empire of the Sun. Sí. Y por supuesto en Indiana Jones. Sí, bueno, en Indiana Jones quizás es ese tipo de tensiones.
Y luego el propio Spielberg dice, es que Encuentros cercanos del tercer tipo no lo hubiera, en los años 90, no la hubiera hecho yo así. ¿Por qué? Porque Spielberg fue papá él, y además tiene como 8 hijos entre adoptados y de varios matrimonios y así. Entonces sí. es... Más o menos sabe el tema de la paternidad. el, Parece... sí, él mismo fue papá y se reconcilió con su papá. Y entonces eso se nota en la segunda mitad de su carrera, donde estos patriarcas benevolentes se vuelven ya descaradamente figuras pues casi filantrópicas. Y es más, el propio Spielberg se vuelve como el gran patriarca de Hollywood, Sí. que es mentor de nuevos artistas, que es productor de otros, que impulsa nuevos talentos, que tiene actividades filantrópicas aquí y allá, que se vuelve un educador, que se vuelve un activista, Sí, es el papá el viejito de barba blanca y es el papá bueno de Hollywood, ¿no? Sí, es el conciliere, a él vas por consejos, básicamente, y por dinero también. Bueno, por eso sí es el sí, líder de la pirámide. padre magnánimo y benevolente y protector, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí están todos sus temas, como también podrías decir, y aquí es muy común Spielberg frente a los otros cineastas de su generación, que no tienen ni maldita idea de cómo lidiar con las mujeres en pantalla. Sí. Quizá porque el propio Spielberg pues, fue un geek toda la vida, que seguramente llegó virgen a los 20 y tantos años, y que no sabía ni cómo aproximarse a las mujeres, no estaba obsesionado con ellas, como Woody Allen, por ejemplo. Porque hay una cosa muy curiosa que alguna vez leí de una crítica feminista, que decía cómo el nuevo Hollywood de los años 70, sin proponérselo, le dio en la torre a las mujeres en Hollywood. Una, porque estos nuevos directores, que venían de escuela de cine casi todos, venían, ya sea como Spielberg o Lucas, unos geeks que nomás no entendían a las mujeres. Sí. U otros que estaban obsesionados con ellas. Al nivel no sano. A un nivel no sano, exactamente. Y que entonces producen una película tras otra que son eminentemente masculinas, sobre temas masculinos, y tratemos de pensar así como grandes actrices de los años 70, o sea, no hay nada, una actriz equivalente a Al Pacino en El Padrino en los 70, ¿no? No, para nada. Digo, allí mencionan a Woody Allen. Creo que Woody Allen es el único que se sale de alguien que sí entiende a las mujeres y que le interesa profundamente las... Sí, a ver, los personajes femeninos en Woody Allen son más complejos que normalmente en el resto de los directores, que son, o sea, es que ni siquiera podríamos decir que son personajes secundarios, o sea, son planos todos los personajes. Salvo el Alice Doesn't Live Here Anymore, pero no hay una sola película de Scorsese donde haya que la protagonista sea mujer. Sí. ¿No? En Coppola, ¿no? Tanto en El Padrino como en Apocalypse Now, las mujeres ocupan lugares muy periféricos, o sea, nomás no cuaja. Sí, y tiene que ver esto, por supuesto, con que son cineastas independientes que no funcionan con los grandes estudios, porque los grandes estudios tenían siempre contratadas ya de planta a estas ultradivas, hasta Bette Davis y Katharine Hepburn, la misma Kelly.
Ingmar, no, Ingmar, Ingrid. No, Ingrid. mira, no sé si Ingmar Bergman era diva, no me suena, pero sería muy interesante ver eso. Pero estas mujeronas del cine clásico, en los años 30, 40 y 50 hay muchísimas películas donde las protagonistas son mujeres y son personajes complejísimos, multidimensionales, poderosos. eh, y resulta que entra la revolución sexual y la liberación femenina en los 60s y 70s y casi desaparecen las mujeres de la pantalla, ¿no? Sí, Y, sí. y esto por otras razones, pero le pasa a Spielberg. O sea, son pocas realmente las mujeres, o quizá hasta Meryl Streep en The Post hay un personaje como de este. Y porque no es un personaje ficticio. O sea, Exactamente. si bien es cierto que se centra en un personaje femenino, tiene que ver también que no es alguien ficticio, sino que esa película hasta cierto punto es histórica, documental, biográfica, ¿no? La excepción quizá, y es una película, no sé, difícil de pillarle, es El color púrpura. Uh-huh. Que es, eh, que esa, bueno, y otra que por supuesto le ha valido a Spielberg todas las tundas posibles. Así que, que una, varón blanco hablando sobre mujeres negras, que ni al caso. Otra, que es medio infantil y puritano, y entonces el romance lésbico le quita todo el erotismo a la historia, que la hace preciosista, etcétera, etcétera. A mí me parece una gran película, eh, que en efecto, no sé, Steve McQueen hoy en día la haría radicalmente diferente, ¿no? Sí. Este, eh, pero vaya, todo, si nos vamos al problema de la paternidad, pues hay que irse directamente a Spielberg. Quizá si nos vamos al tema de las mujeres en la pantalla, Spielberg nada más no nos sirve, a No. menos que sea por omisión. Pero regresando al tema de los niños, aquí sí hablamos hablamos de un absoluto maestro que entiende la psicología infantil. Y creo que la mejor prueba de ello es E.T. No solo la historia de E.T., sino la absoluta locura de cómo filmó E.T. Steven Justo. Spielberg. Que probablemente le salió 3 veces más cara y fue todo lo más difícil del mundo, ¿no? Este viejo adagio que dicen, a ver, no dirijas una película si tiene animales, si tiene niños o si tiene agua, Sí, porque es lo más difícil. Pero venga. después de Tiburón, que tiene las 3, Sí. y por un milagro salió, pues entonces en E.T. dijo, bueno, que sean niños. Pero entonces, ¿qué otro cineasta se le hubiera ocurrido filmarla en orden? Página 1, día 1 de rodaje, para que los niños no se confundan y puedan seguir el arco de la historia y se enganchen. No tanto Elliot, pero el personaje de Drew Barrymore, que tenía que 3, 4 Gertie, años, sí. una cosa así. Y entonces Spielberg sabía, el día último de grabación que E.T. se despide, los niños se están despidiendo del títere en el rodaje, y por eso lloran y lloran y lloran y lloran y lloran, y no es actuación, es totalmente real, y por eso hace que nosotros en el público estemos llorando con ellos. Digo, y Claro. encima el tramposo John Williams nos echa así toda la orquesta. Ya, A ver, sí, ese es un obviamente abuso sí. moral. Sí, a ver, obviamente sin John Williams ahí de fondo, obviamente sería muy entretenido y sería muy emotivo, pero también John Williams ahí es como, bueno, ya estás en el suelo, venga, vamos a acabar más para abajo.
Pero, no, a ver, y es que eso es precisamente lo que Steven Spielberg tiene genio. Dice, a ver, normalmente las películas se graban pues con un esquema de practicidad, de decir, ok, voy a usar este escenario o voy a usar estas locaciones, pues hago todo lo que sea que, aunque sea al final, voy a empezar por aquí porque pues es lo que es en esta locación y pues ya me voy y no regreso. Y al decir, vamos a hacerlo así para que estos niños se encariñen con pues básicamente con el peluche, por decirlo así, ¿no? Con la marioneta. Y al final cuando los ves llorando dices, precisamente, ¿no? Dices, es que verdaderamente ahí están, o sea, te emocionan, o sea, esa actuación es emotiva. Y este tipo de ideas no es lo que, pues a ver, incluso es de una decisión de negocios, te dirían, es que ¿por qué hiciste eso? O sea, qué tontería, gastaste más dinero. Pero dijo, no, así tiene que ser, porque así va a quedar mejor. Así va a quedar mejor y voy a volver a romper mis propios récords de taquilla. Precisamente precisamente por estos detallitos. Pero ahí está como alguien nos podría decir, ¿ven cómo si es un maldito manipulador sentimental Spielberg en E.T.? Sí, pero está unos años después de E.T. está Empire of the Sun, que también es una película desde el punto de vista infantil. Y a ver a ver cómo ponemos esas dos historias infantiles desde el punto de vista infantil juntas. Sí. No sé cómo se reconcilian, porque una es una es ciencia ficción, pero es bastante realista con todo y las bicicletas voladoras y lo que sea. Mientras que la otra, que es histórica, es surrealista toda la película. Sí. Y la otra es brutal, pero tiene momentos de levedad y tiene momentos místicos y tiene unos momentos dolorosísimos. Una de las mejores actuaciones en todo el cine de Spielberg, que es el jovencísimo Christian Bale, que qué cosa. Ya desde ahí sabíamos que iba a ser brillante. O sea, pero es que sí, es verdaderamente notable. O sea, está en el cine de Spielberg está, por supuesto, Daniel Day-Lewis, creo que es el que se lleva las palmas. Sí, ¿No? de lejos. Pero por ahí en el 2 o 3 está el chamaco de Christian Bale. Y en algún punto Tom Hanks, o sea, porque como ha hecho tanto con Spielberg, Cualquiera de los... en algún punto encuadra. Sí, probablemente el Soldado Ryan, creo que Sí. es realmente buena su actuación. Entonces, creo que podemos ver cómo al final sí existe, sí puedes reconocer el cine porque tiene, como todo gran artista, tiene sus propias obsesiones. Sí. Tiene la obsesión, bueno, y son las propias obsesiones de Spielberg consigo mismo, igual que Bergman, igual que Buñuel, igual que Scorsese, que lo que tratan es dar su versión de algo que traen allí revuelto en la cabeza o en las tripas, en su propia biografía. Y Spielberg tiene el conflicto con los papás o con su papá, y entonces lo trata de resolver a lo largo de todo su cine. Trae, por supuesto, el conflicto con su fe y con su herencia judía. Sí. Que curiosamente la empezó a resolver con caricaturas cuando produjo. Y decir que Spielberg produce no es nada más que pone la lana, sino que mete sus narices completas. Sí, sí. Ahí sí queda su sello. Sí, An American Tail. Bueno, tan sencillo que en American Tail se llama Fievel, el ratoncito, igual que el abuelo de Spielberg. Y es la historia de unos ratoncitos que huyen de unos gatos antisemitas, son ratoncitos judíos que huyen de Rusia por un pogromo. Y que en la American Tail Goes West los encierran en vagones de carga de un tren. Pues en American Tail 2 ya está preparando la lista Schindler. Justamente.
Y entonces Spielberg es reconciliándose con su judaísmo en estas películas, en la lista de Schindler, pero luego lo problematiza en Múnich, y luego creo que nunca llegó a cuajar un proyecto que tenía, que me hubiera parecido interesantísima. Iba a cerrar su trilogía judía con una película que se iba a llamar el, el, el rapto o el secuestro de Eugenio Montara, o Mortara, que era la historia de un bebé, de un huérfano judío, eh, que raptaron en los estados pontificios en el siglo XIX, y, y la familia que lo adoptó o así lo bautizó, y luego hubo un pleito en los tribunales de la familia judía original, que lo quería regresar. Pero como eran los estados pontificios, hubo allí toda una controversia de si había que regresárselo a un niño que ya era cristiano. Sí. O sea, decía yo, por favor, ya es el colmo del morbo, de una película que va a le va a sacar ronchas a todo el mundo, que va a dejar insatisfechos Absolutamente a todos. A unos y otros, y que además cerraría cerraría su trilogía de temas judíos. Y luego, por supuesto, está el, el, el Spielberg, que se tiene que reconciliar con su ser estadounidense, Sí. eh, que, que, hace, y lo vemos hacer estas películas patrióticas en los 90, ¿no? Que es el Soldado Ryan y Amistad. Justamente. Pero luego vienen los 2000 y nos problematiza su patriotismo con, con The Post, con Bridge of Spies, con Sí. Lincoln, donde ya es un poco más ambiguo, ya no es un patriotismo tan, Tan exacerbado, sino que es más tan tímido, al a final. ver, y no es exacerbado, porque Amistad tiene No, Amistad está diciendo, o sea, hay gente peleando por esta gente, pero en un contexto de esclavitud, y, y, y la película además tiene toque trágico pues sí, esta película acaba bien, pero sabes perfectamente bien que en 20 años empieza la guerra civil. exacto. Al final, con el paso del tiempo, eh, el conocimiento histórico, sabes que ese final feliz es hasta cierto punto O lo que dijimos falso, ¿no? o lo que dijimos del Soldado Ryan. El Soldado Ryan tiene un final feliz, no, o sí y no, pero un final feliz a un costo terrible, eh, y después de casi de 2 horas y media de ultraviolencia. Entonces, así como que patriótica no me suena del todo, ¿no? Sí. A ver, es que el tema de Spielberg es... algo que a mí me gusta mucho de él es que disfraza los temas. O sea, él te dice, voy a hacer una película súper patriótica y todo el mundo va a decir, bueno, no, es que qué maravilla, es súper patriótico. Y de repente te empieza a meter temas ahí, ahora sí que te pone el ruido en la oreja. Y dices como, igual no es tan patriótica su película y en realidad es una crítica al sistema, o en realidad es una crítica a esto que pasaba antes, o a estos problemas que había en el pasado que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Pero al final lo disfraza también que al que lo quiere ir a ver por el puro patrioterismo, te decir, qué peliculón. Creo que el caso de Lincoln. O Justo, sea, dame un segundo si quieres, sigue platicando de Lincoln. Dame un segundo porque mi perro está desesperado que quiere entrar. ok, ok. Dame un segundo, por Bien, favor, pero sigue con el tema de Lincoln. bien, está el, el presidente más heroico, el mejor presidente de los Estados Unidos, en el momento más épico y
y de corregir un error histórico gigantesco como es la esclavitud en pantalla. Y Spielberg decide filmarlo o contar la historia a partir de pues de la corrupción política. Decide desmitificar el heroísmo de Lincoln poniendo sobre la mesa este dicho de las salchichas y las leyes no quieres saber cómo se hacen porque es un proceso súper cochino y horrible. Y es exactamente lo que hace en Lincoln, con lo cual otra vez el tema patriótico suena, eh, suena fuera de lugar. Ya vi que trajiste a tu asistente. Ya, este es otro fanático de Spielberg. Por aquí están los míos, pero... Ahí los oigo, pero ya este pobre estaba desesperado. Sí. Quería venir a exprimir sus opiniones de Spielberg y pasar a saludar. Bueno, entonces ahí está como el ejemplo Lincoln. Vamos a hablar del héroe Lincoln, pero a partir de la corrupción política, de la ley más justa pasada con los medios más cochinos Sí. del mundo. Es otra vez Spielberg tomándose una libertad que muy pocos otros podrían salirse con la suya, ¿sí? ¿No? Igual que el Soldado Ryan. Vamos a hacer la película definitiva sobre el día D, pero que sea tan brutal que ni siquiera los propios veteranos del día D la aguantan. O sea, los 5 minutos ya la mayoría de los veteranos que se invitó se salió del cine. No por ofensa, sino por... No, por realismo, o sea, por realismo. Es una experiencia inmersiva. O o la lista de Schindler o Múnich. El cineasta judío más importante del mundo, tratando dos de los temas judíos más, pues quizá los más importantes de sí. Los últimos 100 años del pueblo judío, el Estado de Israel y la Shoah, tratándolos de la manera más problemática posible. Con lo cual yo insisto, si dicen que Spielberg es un cineasta convencional, comercial y que le da a tole con el dedo al público, se nota que no ha visto buena parte de su filmografía, porque eso no es verdad. No, a ver, y es que al final Spielberg es un tipo que te dice, yo te voy a presentar esta película y tú vas a entrar pensando que se va a tratar de esto y vas a entrar diciendo, bueno, a ver, es un director judío que va a hablar de la Segunda Guerra Mundial, obviamente me va a vender este tema. Y si sales de la película con esa misma idea, estás en un error, porque al final él te vende, o sea, sí, dice, ok, bueno, voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero te la voy a presentar de una manera muy distinta a la que normalmente te la presentaría, o que te esperas que te presente un director con todo mi bagaje histórico y cultural. Uh-huh. Y me voy a salir con la mía de todas maneras, y te voy a decir, o sea, y al final eso, o sea, Spielberg eso lo hace muy bien. Él te hace pensar que vas a entrar a ver una apología de casi documental de Discovery Channel de Lincoln, y sales diciendo, ok, bueno, sí, Lincoln es Lincoln, pero todo el contexto alrededor de este personaje, o vaya, de cualquier película de él, o sea, incluso Tiburón, ¿no? O sea, al final tú entras con una idea y sales con una muy distinta, porque Steven Spielberg es al final, como todo buen director de cine, es un gran mentiroso. Sí. O sea, te presenta una realidad, que es con la que entras, con esta predisposición que tú dices, bueno, vamos a hablar de tiburones, y de repente sales con otra cosa muy distinta y dices, ah, caray, ¿qué acaba de pasar? Y Steven Spielberg eso lo maneja muy bien. Sí, y de manera muy sutil, creo que no es, que ya lo discutíamos también, como Clint Eastwood, uh-huh. Que Clint Eastwood sí es totalmente
de meterte un cortocircuito muy sonado. Sí. Vamos a hablar de una cosa, pero inmediatamente le voy a dar un giro este, que, que haga que pienses de qué carambas estoy viendo. Mientras que Spielberg, como bien dices, no es tan patente y entonces puedes salir con una interpretación o con la otra, porque tiene las dos. Sí. Mientras que Eastwood nada más te las da revueltas y te las avienta a la cara y sales con cara de caray, ¿no? No, y además de Eastwood dice, voy a jugar con que tú piensas que yo soy de una ideología y no te voy a sacar del error hasta en un detalle mínimo, que si no viste ese detalle mínimo, no te enteraste. Y, ay, ¿qué iba a decir yo ahorita? Ay, ya se me fue la idea, pero sí, no sé. ahora, ahora recobro ya resurge la idea. El sentido. Pero entonces, bueno, creo que lo que podemos decir es que esta manera de contar historias de Spielberg me parece que es eficaz por tres razones. Una que ya hemos dicho hasta la saciedad, que es su pericia técnica, que no tiene parangón, ¿no? Allí, volviendo a lo que decíamos al principio, es lo que creo que nadie que sepa tantito de cine puede negar que es un virtuoso de la técnica cinematográfica, ¿no? Eso no hay manera de negarlo. Ahora, lo siguiente ya puede ser un poco más polémico, pero que a mí me parece muy obvio de por qué tiene éxito. Otra es que nunca ha dejado de experimentar, como ya decía. Sí. Siempre está buscando una manera nueva de contar una historia. Experimentando con este género que no había. O sea, que a los 75 años se avienta a hacer un musical. Sí. Por cierto, un remake de una película clásica. De quizás el musical. De el musical. Que haga Ready Player One. Mira, ya vino aquí mi asistente también. Fantástico. Ay, aquí está. Que además anda malita, entonces quiere mimos. Que intente ver meterse a los videojuegos, que intente, que sea pionero del CGI, que sea pionero de los animatronics, que sea pionero de la ciencia ficción, que sea pionero de rescatar el género de aventura, que todo el tiempo esté metiendo, experimentando con soluciones distintas. Digo, cosa que ya se anunciaba desde Tiburón. Quien conozca la historia del rodaje de Tiburón, sí, sabe perfectamente que Spielberg es alguien que sabe improvisar. Que si la historia lo pide, puede tirar a la basura las 30 últimas páginas de un guión con tal de que la historia funcione. Y que le pueda agarrar el libro, un libro, y quitarle la paja. Agarrar, por ejemplo, el Tiburón de Peter Benchley, que es muy mal libro, por cierto. A ver, sí. Y quitarle, decir, a ver, esto de la mafia no viene al caso, que Hooper le ponga el cuerno al jefe Brody con la No viene esposa. el caso. Ajá, la muerte de Quint, como si fuera el capitán Ahab, es una mala copia de Moby Dick y es anticlimático, no funciona, ¿no? O, por ejemplo, hace poquito leí la novela de Jurassic Park,
Hombre, es entretenida y es interesante, pero literariamente no es gran cosa. A ver, no, es que esa novela al final pasa por ser un ensayo especulativo científico, básicamente. Exacto. Es un ensayo científico novelizado. Y Ajá. Steven Spielberg te presenta o sea, te dice, ok, básicamente del libro voy a mantener los personajes, el concepto, y voy a hacer referencia casi al libro en un videíto con dibujitos, ¿no? Para simplificar y decir, bueno, Michael Crichton, pudiste haber hecho esto en 2 minutos, con dibujos animados. Ten. Ajá. Tiene muchísima paja la novela, tiene muchos Sí, personajes que ni al caso, y ninguno de los personajes es entrañable, ninguno. sí, justo. Y ahí está, y ahí llegó a la tercera eh, al tercer aspecto de Spielberg, que es garantía de su éxito, que es siempre la centralidad humana. No, Spielberg nunca jamás pone los efectos especiales o la técnica cinematográfica o las ideas filosóficas, morales, con todo lo moralista que puede llegar a ser en efecto Spielberg, Sí. de, de decirte así, de letrearte cuál es su mensaje, no dejártelo implícito, cosa que yo creo que también es una cuestión de estilo, que Spielberg, al llegarle a un público tan amplio, sí quiera decirle, a ver, y no se me confundan, esta película es sobre esto. Sí. Creo, a veces funciona mejor, a veces no tanto. Pues en eso puedo estar de acuerdo. Eh, eh, pero nunca pone por encima, eh, nunca pone el coche delante de los caballos. Sabe Sí. perfectamente Spielberg que una película es ante todo los personajes y el conflicto humano y la empatía que te generan los personajes. Una vez que te enamores de los personajes, le vas a comprar todas las reglas que te quiera poner y todas las mamarrachadas que te quiera decir. Que hay un pequeño extraterrestre que unos niños están escondiendo en su casa, te la vas a creer porque ya te enamoraste de los niños desde antes que aparezca el extraterrestre. Sí, al final Es, él se dedica a venderte grandes personajes. Sus historias o sea, en inglés son character driven. Lo que a él le importa es decir, uh-huh. ok, puedo tener o sea, y de hecho las tiene muchos otros grandes técnicas o beneficios o cosas que te puede ofrecer, pero al final, cuando, digamos, deconstruimos a Steven Spielberg, en el fondo nos vamos a encontrar con personajes que son, o con los que queremos empatizar, y que al final tú dices, Uh-huh. bueno, okay, da igual, me cae bien, o sea, me da igual si era un criminal, me da igual si son niños, me da igual si esto es un musical, si este es un explorador, un abogado, una periodista, me es indistinto, me cae bien, o sea, quiero que gane, me da igual de qué se trata la historia, quiero que esta persona gane. Esa, por ejemplo, es la grandísima diferencia entre Tiburón 2, 3 y 4 o, o Jurassic Park 2, 3, 4, 5, 7, ¿ya en cuál van? Sí, van para las 6. Ajá, ¿no? Incluso aquí porque hay que decirlo, porque parece aquí que es la geografía de San Steven Spielberg. The Lost World es una cochinada. Y Sí. esa sí la dirigió Spielberg. A ver, Y sí. fílmicamente no es una cochinada, para variar, el oficio cinematográfico está allí Sí, bien y pero funciona, tiene los grandes momentos, personajes, sí, no. O sea, pero al final, todo lo, todo lo padre de la primera, que al final este es el tema filosófico del hombre jugando a ser Dios y la manipulación de la naturaleza, sí, pero otra vez el tema real es la desilusión del, del el patriarca bondadoso que veíamos John Hammond sí. y que en realidad es medio el villano de la historia, muy veladamente, pero sí es Sí, el al villano final de la él es historia. el primer motor, ¿no? Él es el que lo orquestra todo. Este,
Pero ¿cuál es el arco principal? Es que el doctor Grant no le gustan los niños. Y se vuelve el patriarca benevolente protector. Sí. Y eso es lo que hace a Jurassic Park tan entrañable. Como, como la primera Tiburón, lo absolutamente espectacular es el road trip o el boat trip de 3 personajes complejísimos, redondísimos, Sí. muy diferentes, interactuando. Eso es lo que verdaderamente le da una... Lo que le da vida a esa película. Lo que le da vida y que la hace tan memorable. Sí. Porque el bicho de plástico que hace así, que con todo ha envejecido muy bien, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo con A ver, los animatronics al final van a envejecer siempre mejor que los efectos visuales. Sobre todo, o sea, si no alcanzas a ver el mecanismo, o sea, un animatronic bien hecho, al final es algo con lo que interactúas, es algo real. Sí, o sea, está ahí en la cinta, no es un espacio en blanco con pantalla verde. Sí. Pero igual, el punto de Tiburón no es el bicho. No, de hecho el bicho ni sale. El punto de Tiburón es la corrupción política, el miedo a lo desconocido, el pueblo pequeño en problemas, el hombre de familia de ciudad que le tiene miedo al agua, y luego los otros 3, el equipo de los 3. Por eso John Williams te pone música de aventura. Y por eso el resto de la franquicia no funciona, porque no tiene eso. No, porque al final el resto de la franquicia es el bicho. O sea, y sí, efectivamente, Tiburón es un villano, o sea, dentro de lo que, o sea, si pudiéramos catalogarlo como villano, es de los más fuertes del cine. O sea, yo creo que si cualquier persona escucha el tema que compuso John Williams para Tiburón, ¿no? El turun, ya sabes a dónde vas y ya sabes quién es. Pero de todas maneras, cuando ves Tiburón 2, Tiburón 3, la burla que hace Robert Zemeckis en Back to the Future 2, ¿no? Tiburón 21. Al final, o sea, dices, es que justo de eso no se trata Tiburón. Tiburón no se trata del tiburón. El tiburón es... Ok, sí, a ver, es el antagonista, es el problema que nuestros personajes principales tienen que resolver, pero es indistinto. Lo mismo podía ser un tiburón que una serpiente marina o que cualquier otra cosa. Como en Jurassic Park, el problema no son realmente los dinosaurios. Representan materializan el peligro, pero la historia está en otro lado. Y eso es lo que puedes ver en casi todo el cine de Spielberg, que nunca son problemas abstractos. Creo que justo ese es el acierto de Saving Private Ryan. Lo problemático y el acierto a la vez de Saving Private Ryan. Que de haber querido Spielberg hacer la película de guerra absoluta, podría haber hecho una película de guerra al estilo de las grandes épicas bélicas de los 60s. Que tienen 80 personajes y sacas a muchas estrellas, que de hecho en El Soldado Ryan salen en papeles pequeños muchas estrellas y así. Paul Giamatti, Vin Diesel pudo haber hecho una película pudo haber hecho un remake de The Longest Day y contarte todo el desembarco en Normandía. Pero Spielberg decidió no hacer eso, sino contarte una fábula ficticia sobre que pues, literalmente rescatar a un individuo y ver si esa vida vale la pena frente a todas las demás. Casi el día D es un pretexto para contarte una historia concretísima de un equipo de carne y hueso con personalidades distintas para salvar a una persona de carne y hueso. Nunca es abstracto. Spielberg, ya me acordé que es lo que iba a decir hace rato, que el año 1998
es otro año milagroso de la historia del cine, así como 1939 es de los años milagrosos de la historia del cine. 1998, el mismo año salió El Soldado Ryan y La Delgada Línea Roja, que es probablemente también de las mejores películas de guerra jamás hechas. Sí. Pero son agua y aceite. Y digo, Sí, no, que Terrence Malick es un poeta visual y es un filósofo. Y justamente el gran error de los distribuidores de La Delgada Línea Roja es que la quisieron vender como contraposición al Soldado Ryan, y entonces el público que va a ver películas de acción y películas de guerra se mete a ver La Delgada Línea Roja, y a los 20 minutos decía, por favor, alguien máteme. ¿Qué es esto? Justo. Monólogos abstractos, y el cangrejo, y la nube, y El símbolo y el contrasímbolo. ajá, porque Malik lo que quiere hacer es un tratado filosófico visual. Incluso súper abstracto, porque tiene personajes, pero como que se te difuminan los personajes. Mientras que el Soldado Ryan te quiere contar una historia súper concreta de gente de carne y hueso. Entonces, por eso funciona Spielberg. Si tienes una maestría sin igual en la técnica cinematográfica, si todo el tiempo te estás reinventando, y entonces no te... Que quizá, por ejemplo, es conté que me gusta mucho, pero Woody Allen creo que le pasa eso. Sí. Su estilo es... Sí, cambia es Woody Allen, o sea, y siempre es Woody Allen. Cambian los personajes, cambia el escenario, pero es lo mismo. Al final la fórmula de Woody Allen es la fórmula de Woody Allen. Ajá. Incluso si cambias Nueva York por Barcelona o Roma o París, sigue siendo Woody Allen. Mientras que Spielberg es cambiar locaciones, cambiar género, tono, tema. Decirle oye John, ahora necesitamos música judía, necesitamos música de gospel, necesitamos música de suspenso, y John Williams haciendo lo que se le dé la gana. Y quiero experimentar con este actor o con otro, o con niños, o con agua, o con ahora el espacio, ahora la guerra, ahora la historia, ahora la comedia, ahora lo animado. Y si encima de eso no pierdes de vista que ante todo el cine es contar historias de interés humano, pues entonces ya con eso logras lo que Spielberg quería desde el principio, que era que su cine le llegara al público más amplio posible y que no se quedara nada más en las muestras de cine o que estuviera allí arrumbado en un archivo cinematográfico hasta que los locos hipsters de Criterion la restauran y nos las venden a precio de oro a maniáticos del cine como tú y como yo, o Casanovas, que además es comprador compulsivo de Criterion y películas así, ¿no? Sí. Y entonces eso yo creo que es el éxito de Spielberg, y que no me parece para nada poca cosa. Porque, no, de hecho es muy complicado. Y lo dijimos también la vez pasada con Ford. Si los cineastas de autor europeos le soltaran los millones para hacer este tipo de películas, seguramente se les sale de las manos. No, pero o sea, de lejos. hacer un blockbuster espectacular que al mismo tiempo sea artísticamente valioso, es prácticamente imposible. Es un equilibrio súper es un equilibrio súper precario. Pero a ver, es que hay tienes una que última saber en cosa dónde cortar, tienes que saber en dónde comprometer unas y otras. Exactamente.
puedes hacer, sí, puedes tener un estilo cinematográfico fársico, hasta de efectos especiales, como, no quiero decir chafas, sino como eh, Caseros. como en Indiana Jones, por ejemplo, caseros, ¿no? Que los hace un poco aposta porque toda la película es fársica. Eh, o puedes tener o puedes hacer una película de arte bellísima como La Lista de Schindler. O sea, más allá del tema, más allá de lo bien escrita que está, también hace poco leí la novela y la novela realmente es muy buena y la adaptación es increíble. Sí. Eh, pero más allá de eso, visualmente es, este, es abrumadoramente bella. Y mira que Spielberg justo le hizo en blanco y negro porque decía, no quiero embellecer esta cosa tan horrible. Paradójicamente Sí, le por el salió más contrario, bella pero que si lo hubiese hecho a color, ¿no? Eh, este, no, pero lo que quería decir era eh, que una película que en efecto me gusta mucho, pero creo que sí puedo reconocer que no acaba de funcionar, que es Inteligencia Artificial. ok. Eh, pero que creo que esto resuelve varias de las controversias de lo que se le suele reprochar a Spielberg. Porque si uno revisa la historia de inteligencia artificial, te das cuenta que las partes más cursis de la película son del guión original de Kubrick y las partes más oscuras son añadidos de Spielberg. Sí. Así que el estereotipo eh, no es tan real como parece. Eh, tanto de Spielberg como cineasta sentimentalón, como de Kubrick como un racionalista frío eh, este, de películas muy crudas, ¿no? Eh, y justamente el hecho de que el propio Kubrick, después de trabajar el guión de inteligencia artificial durante como 30 años, Sí. se da cuenta que no tenía capacidad para filmar, porque se dio cuenta Kubrick que era Pinocho, que era una historia infantil. Y entonces, que se la cediera así a Spielberg, cuya carrera había venido siguiendo, y hablaban por teléfono y se volvieron amigos, hasta que le dijo, ¿sabes qué? Te la regalo. Fílmala tú, yo no puedo. Tú sí puedes. Tú tienes la sensibilidad para filmar inteligencia artificial. Obviamente podríamos especular horas y horas cómo le habría salido a Kubrick. A Muy ver, sí. probablemente así, con eh, o sea, quizá si Spielberg es virtuoso en el lenguaje cinematográfico, Kubrick se la mata, No, no, bueno, a ver, ¿no? probablemente uno de los grandes escritores del lenguaje cinematográfico sea Kubrick, por encima de Spielberg, ¿no? O sea, pero Pero probablemente no ¿cuál es el funcionaría problema con de Kubrick. Kubrick? Que Kubrick ¿qué? No te escuché bien. Que probablemente con Kubrick esa película no funcionaría al final. O sea, No, porque Kubrick es un cineasta que va aquí, siempre. O quizá a la víscera por lo brutal que es. sí. Nunca va aquí. O yo realmente no me acuerdo de ninguna película de Kubrick. No, no son Este, humanas en ese sentido. O sea, no son touching, ¿No? como dicen. Este, y la historia de inteligencia artificial
al ser la historia de un niño y de Pinocho, y otra vez el tema de la maternidad y el abandono, y el tema es otra vez el problema de los humanos jugando a ser Dios, y la fábula judía del golem. O sea, tiene allí muchos temas Spielbergianos. Spielberg era el indicado para filmarla, y me parece una película con grandísimos momentos, si bien no acaba de cuajar. Y el final me parece problemático, me parece que la extiende demasiado. Sí. Que allí sí los efectos especiales como que no acaban de cuajar, pero allí ¿es culpa de Spielberg o es culpa del guión? Exacto, a ver, o es culpa de dos visiones muy diferentes o dos aproximaciones muy diferentes del guión y de lo que se trata el guión. O sea, es Sí. la idea original más lo que yo le quiero meter y le recorto, le pego. Al final es un híbrido ahí raro, ¿no? Sí, a lo mejor yo creo que Spielberg la hizo demasiado pronto. A lo mejor si lo hubiera guardado unos cuantos años más, y la hace como miniserie para HBO, Hubiera sido hubiese una. sido Sí. una, una cosa de locura de serie, ¿no? Creo que le habría dado el tiempo de hacer todo lo que quería. Sí. Y como largometraje, ¿no? Pero Es que bueno, es complicada. Y como serie le hubiera dado toda la profundidad necesaria que esa película necesitaba. exactamente, es que emocionalmente es muy profunda, Sí. la exposición es complicadísima, y luego ya el final de Super Ciencia Ficción es todavía más complicado. Entonces Sí. sí, sí, sí. No, digo, no todo a Spielberg le sale bien. Tenemos esta comedia súper extraña de 1941 que casi quiebra al estudio, que el propio Spielberg dijo, justamente aquí me fui por los efectos especiales y descuidé la historia, y entonces me salió una mala película. O The Lost World, hice una película de monstruos y no una película humana, con todo y que supuestamente estaba el interés de rescatar a uno de los personajes que vaya a rescatar a su hija, pero esa historia se pierde ahí a la mitad, ¿no? Sí, al final te da igual quién es. O sea, esa película es, mira, construimos maquetas más grandes, monstruos más ruidosos Sí, y, y ya da igual todo lo sí, demás. sí. Y ahora Aprecia los tenemos dinosaurios. un tiranosaurio bebé, y, y sale un estegosaurio, y sale A ver, pterodáctilo. quizás es que quiso Esa es la trasladar las 3. relaciones humanas a las relaciones dinosauriofiliales. y este y una última cosa que quisiera decir es que hay que ver a Spielberg además como que ya habíamos dicho algo parecido, pero a este impulsor de talento y de historias, porque hemos hablado de su filmografía como director, pero su filmografía como productor no es Sí, menos impresionante. no, incluso es más O sea, que impresionante. sea el loco, el loco que le saca dinero de su bolsa, o, o, o escoge guiones, o escoge artistas para sacar proyectos que él quisiera hacer pero no puede hacer. Simple y sencillamente, que esté detrás de la saga de Back to the Future, ahorita que la mencionaste, Uh-huh. esté detrás de la saga de Men in Blacks, de Men in Black, Gremlins, Transformers, Uh-huh. este, digo, ni Men in Black ni Transformers me encanta, pero Pero son pero importantes. pero son importantes. Pero produjo, por ejemplo, Memorias de una Geisha, Uh-huh. una película de arte, por ahí, o Dreams, este, o hablando de Clint Eastwood,
le produjo su grandiosa película doble de guerra, de The Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima, que creo que las dos, como una película en 2 capítulos, me parece absolutamente grandiosa. Sí. Quizá por separado no tanto, pero las dos juntas. Sí, exactamente. Como producto en concreto entre ambas es de otro nivel. O por ejemplo, True Grit de los Coen, que es un grandísimo remake, ¿no? O First Man, que es esta historia de Neil Armstrong, que me parece muy, muy bien lograda. The Flintstones, Casper, o las de desastres, Aracnofobia, que además ahí repitió la fórmula, ¿no? Yo no tengo miedo de meterme al agua por tiburón, pero sí le tengo miedo a las arañas por haber visto esa maldita película. Sí, es traumática. Pero está Tornado o Impacto Profundo, que son grandes películas de acción noventeras. The Mask of Zorro, Who Framed Roger Rabbit, y por supuesto, Band of Brothers y The Pacific, que son unas cosas absolutamente perfectas y que se nota allí la mano de Spielberg, ¿no? O sea, ni se extraña que él no haya dirigido directamente porque ahí está. Sí, ahí está la firma, Steven Spielberg, así en cada cuadro, clarísimo, ¿no? No, o sea, al final es que entonces es tenemos un gran productor también. Justo lo decíamos a propósito de John Ford y de esta figura que ya casi no existe hoy en día, que es del productor como autor, como quien toma todas las decisiones artísticas de una producción, como los grandes productores del Hollywood clásico, Louis B. Mayer o Darryl F. Zanuck, o David O. Selznick y así, ¿no? Lo que el viento se llevó, el autor es Selznick. ¿No? El nombre más prominente ahí después del título es David O. Selznick te presenta. Aquí te traje. Exactamente. Ajá, porque el director hizo pero Selznick hizo el cast y se encargó de los sets y contrató a los fotógrafos y hizo y se encerró con el guionista a decir, y quitas eso y pones esto y tal, ¿no? Quizá el único productor que existe de ese tipo hoy en día es precisamente Steven Spielberg. Sí. Dice, ¿sabes qué? Me interesa hacer divulgación de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues vamos a hacer estas miniseries sobre la Segunda Guerra Mundial. Que por cierto, ahí viene la tercera ya. Ahora sobre la guerra aérea en Europa. O vamos a impulsar esta nueva saga de superhéroes de super CGI y vamos a hacer Transformers. O vamos a hacer el proyecto de recopilación de testimonios sobre el holocausto más grande y ambicioso jamás. Sí. Después de la lista de Schindler, y creo que el museo de la Shoah o Yad Vashem en Jerusalén hizo allí todas unas alianzas estratégicas y entrevistaron como a 150,000 sobrevivientes del holocausto y ahí están en video para quien las quiera ver, ¿no? Antes de que se mueran todas estas voces, Spielberg de su bolsa lo pagó y dijo, esto es importante que se conozca. Sí. Entonces, esas iniciativas, otra vez estar experimentando constantemente. Con DreamWorks, su productora, también hizo divulgación de la Segunda Guerra Mundial, puesto que los grandes videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, Medal of Honor, los hizo DreamWorks, porque Spielberg decía, a los niños les tienes...
es importante que conozcan que esto sucedió, aunque sea para de balazos y que se entretengan, pero hasta dentro de esos videojuegos viene un reel medio documental. Entonces, creo que más allá de si nos gusta su estilo o no, si se nos hace en efecto sentimentalón, si nos deja mal sabor de boca, que nos diga así la moraleja de la historia, nos las eche en la cara, ¿no? Como el final de la lista de Schindler, que lo hace descaradamente, aunque creo que en esa película lo tenías que hacer. Sí, era la manera correcta. O sea, no había otra forma de hacerlo. No había otra forma de hacerlo, sobre todo porque creo que, y con esto quisiera acabar, que ya nos estamos colgando del tiempo. Spielberg al final tiene una visión humanista del cine, no solo de entretenimiento y pedagógica, sino enaltecedora. Sí. Y a mí me parece que justo La lista de Schindler es una película muy especial, y él lo dice, es porque es una película del Holocausto que no es sobre los muertos, sino sobre los vivos. Aquí lo de menos es que el nazi sea el héroe, sino que lo importante del Holocausto no son los 6 millones asesinados, sino son los 1,300 que sobrevivieron. O sea, solamente el cursi sentimental manipulador de Steven Spielberg podría haberse salido con la suya de darle la vuelta a este giro y literalmente poner en una de las últimas escenas un abrazo grupal y que no se vea cursi. Sí. Al final ese es Spielberg. Y jugar con el color como la esperanza, o el momento del golpe en las tripas con la niña en el saco rojo, que por cierto es algo que está en la novela, no es algo que se haya inventado Spielberg. No, pero lo maneja muy bien. Solamente Spielberg puede hacer una clase de esas, algo así, y que no desentone con toda la película. Uh-huh. Con todo y que la película le pueda parecer a muchas personas que en efecto se le pase la mano de sentimental. Creo yo que no es así porque tiene todas las tiene más que la equilibra. Pero bueno, pues ya me parece más allá de las afinidades y más allá de todas estas cosas, pues creo que pocos cineastas o quizá ninguno ha puesto sobre la mesa tantos elementos, tantos géneros, que al menos nos da para pelearnos a gusto, ¿no? No, a ver, es que Spielberg o sea, él ha dicho voy a hacer de todo lo que pueda y de lo que me dé, precisamente aprovechando la promoción para que puedas hacerlo completamente toda la promoción, ¿no? Con esto que me decías, ¿no? Pero con Spielberg precisamente, tú me decías, vamos a necesitar un artículo más grande, pues es que sí, hablar de Steven Spielberg, o sea, ya, olvídate de que si nos fuéramos de productor, que son como más de 1,000 productos, ya solo como director nos da para meses y meses y meses, pero la verdad es que hablar de Steven Spielberg, yo sí creo que es hablar de uno de los grandes, de una de las personas más influyentes en la historia del cine, que puede gustar o no, que es válido que guste o no, pero su labor pedagógica y lo que ha hecho por el cine y por la industria del cine es innegable. La verdad que no hay más que decir de Steven Spielberg en ese sentido. Solamente quizá desearle larga vida y que siga produciendo. Que nos salga como Clint Eastwood, que a los 91 sigue actuando. Sigue haciendo películas, sí. Siga dirigiendo, sigue actuando, y lo mejor del todo es para criticarse a sí mismo. Sí. Eso es. Así, bueno, eso es. ¿saben qué?
he hecho toda una carrera explotando la masculinidad tóxica. Bueno, voy a hacer una película donde me pitorree de lo tóxico de esa masculinidad, ¿no? Entonces, a lo mejor, si Spielberg llega a los 90 años, nos va a hacer una película bermaniana o una tarkovskiana así de súper abstracta de arte que sea lo más anti-Spielberg, y eso va a ser muy chistoso, ¿no? Definitivamente. Oye, pero muchísimas gracias por haberte pasado, de verdad que siempre es un gusto poder platicar contigo de directores, de cine y de cualquier otro tema. De verdad que mil gracias por pasarte. Ya sabes que estás en tu casa. Eres aquí siempre bienvenido para platicar de cualquier tipo de tema de interés. En este caso tocó Spielberg, antes ya tocó Ford. A ver qué toca próximamente. Pero de verdad que mil gracias, Gabriel. No, gracias a ti, Pablo. Un gusto. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, los que estuvieron, para los que lo vean después a forma de grabación, de video, de podcast. De verdad también muchas gracias por sus comentarios, por darle like, por seguir y pues nada, hasta la próxima.